Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión académica mensual del Colegio Médico Cultural Esculapio Siglo XXI, correspondiente al mes de junio, que son los primeros días de julio de este año 2023. En esta ocasión tenemos la sesión académica con el título Sor Juana y su mundo. Y para hacer la presentación, como es debido de nuestra amable conferencista, le cedemos la palabra al doctor Javier Franco y Trujillo. Buenas noches y bienvenidos. Adelante, Javier. Muchas gracias, buenas noches a todos. Me voy a permitir leer el currículum de la maestra Josefina Félix Mercado. Ella ha sido licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM en el 2008 y maestra en Cultura Virreinal por la Universidad de Claustro de Sor Juana, 2016. Ha estudiado múltiples cursos, diplomados y especializaciones en teatro, cine, docencia, arte, lingüística, humanidades, historia, historia del arte y literatura en diferentes instituciones en México y en el extranjero. En el ámbito teatral, ha trabajado en más de 40 obras de distintas compañías, especialmente como directora escénica, labor por la que ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Ha trabajado con la Compañía Nacional de Teatro de la UNAM y de la UAM y productoras privadas como MAFE y otras. Entre las obras que ha dirigido se encuentra Los Canarios de César Renfijo, View Yes de James Sherman y Los Niños Perdidos de Francisco Hinojosa. En el ámbito de la docencia ha impartido cursos y conferencias en instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Escuela Nacional de Arte Teatral, el Centro Universitario de Teatro, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad de las Américas, la Academia de Historia y Geografía de la UNAM, el Centro Universitario Incarnate World, entre otras. Desde hace 31 años ha trabajado en el bachillerato del Colegio Madrid como coordinadora académica del área de lengua, comunicación y literatura y como profesora de diversas asignaturas relacionadas con las letras y la lengua. Asimismo, desde 2017 se incorporó a la planta docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde imparte asignaturas relacionadas con las artes escénicas, análisis del lenguaje escénico, crítica de las artes escénicas y teorías escénicas. En la carrera de producción de espectáculos y desde el año de 2019 es la profesora del diplomado de arte mexicano de la empresa Insight de Educación Creativa que se imparte en el Centro Universitario Incarnated World. Ha publicado en diversas revistas de docencia, arte y teatro y ha escrito varios libros para maestros como las ediciones analíticas del Capitán Aratriste y de la obra de Juan Rulfo. Su último libro, Textos y Subtextos, Tipologías Textuales y Apartado Crítico, Colegio Madrid, 2018. Busca aclarar conceptos de investigación documental. Por último, también ha participado en diversas películas, básicamente como asesora, coaching act y directora de casting. Actualmente, en el ámbito de la cultura virreinal, tiene como líneas de trabajo e investigación los temas de brujas novohispanas, historia y literatura, y la divulgación de la figura y obra, perdón, por último, actualmente en el ámbito de la cultura virreinal, tiene como líneas de trabajo e investigación los temas de brujas novohispanas, historia y literatura, y la divulgación de la figura y obra de Sor Juana, en especial su obra dramática.
Por otro lado, sigue en el ámbito de las artes escénicas como generadora y asesora de proyectos, y especialmente en la docencia sigue las líneas de trabajo interdisciplinario, artes plásticas, artes escénicas, nuevos públicos y geografías corporales en lo performativo de lo escénico. Eso es todo de la maestra Josefina Félix Mercado. Gracias. Hola, pues mucho gusto, muchísimas gracias por esta invitación a hablarles de una de mis pasiones, que es precisamente la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues en esta ocasión, primero quiero agradecer la invitación que me hacen. Creo que es muy importante dar a conocer y divulgar la figura de Sor Juana. Por eso he titulado a esta presentación Sor Juana y su mundo, y donde vamos a hacer un breve viaje por la vida y la época de la décima musa. Y bueno, quiero comenzar enseñándoles este cuadro que es de Villalpando, de Cristóbal de Villalpando, es de 1695. Y bueno, así lucía el Zócalo de la Ciudad de México en el siglo XVII. O sea, lo que quiero que vean es qué era el Zócalo en el siglo XVII, porque en este México es donde vivió precisamente Sor Juana. Ya no es la época de la conquista, ya no es la época del choque cultural, aunque todavía era muy fuerte, pero ya es la época, digamos, de consolidación del virreinato. Y el virreinato para muchas personas pues es considerada como una época oscura del virreinato, ¿no? O sea, como si fuera una época que los mexicanos no queremos ver. Y sin embargo, pues de ahí venimos porque somos una raza mestiza. Y en este cuadro lo que podemos ver rápidamente es el mundo que vivió Sor Juana. Del lado izquierdo de este cuadro, pues está la catedral que todavía no se terminaba. Al fondo del cuadro vemos Palacio Nacional, y si ustedes se fijan un poquito mejor, se darán cuenta que no tiene una parte, una pared, ¿no? Una parte del edificio, y eso fue porque hubo un incendio muy, muy fuerte y pues se quemó la mitad del Palacio Nacional, ¿no? Lo que hoy conocemos como Palacio Nacional. Y del otro lado, pues está el regimiento, ¿no? El ayuntamiento. Pero bueno, así lucía el Zócalo. El Zócalo era un gran mercado, un gran lugar de convivencia social, y donde podíamos ver pues la mezcla de las diferentes clases sociales. Acuérdense que si algo tiene el virreinato es que junta una gran cantidad de grupos sociales, y pues si algo sucedía en el mero Zócalo de la ciudad era pues esta confluencia de diferentes grupos sociales, ¿no? Los peninsulares, los criollos, y luego, bueno, pues por supuesto los mestizos, y después tenemos los indígenas, los negros, y luego toda la gran cantidad de castas en donde se fundieron diferentes clases sociales. Es este el mundo que le tocó vivir a Sor Juana, un mundo donde estaba dominado precisamente pues por tres grandes elementos, ¿no? La religión del lado izquierdo, ahí en la catedral, pues el virrey con toda su corte, en el momento en el que los Austrias estaban precisamente reinando. Estamos ya hablando de 1695, ya está Carlos III en el poder, el último de los Austrias, y del lado derecho pues está el ayuntamiento, ¿no? Con el Consejo de Indias, que viene desde España, pero bueno, pues con todos los regidores y con todos los que tienen que ver precisamente con tratar de gobernar este nuevo mundo. El siglo XVII, además, pues es el momento de mayor florecimiento del virreinato, todavía dominado por la casa Habsburgo, ¿no? Ya luego cambiará esto radicalmente cuando entre los reyes de la Casa de los Borbones, que todavía gobiernan hasta
o que están en el trono español hasta el día de hoy. Pero el mundo novohispano, si bien depende de España, pues es su propio mundo, ¿no? Es un mundo con sus propias características y con una serie de cosas que lo hacen único. Entre ellos, precisamente, pues el mestizaje, vamos a llamar las órdenes que habían venido a evangelizar y que se quedaron. Y bueno, una serie de cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco a través de la vida precisamente de Sor Juana. Este increíble cuadro nos enseña un poco cómo es precisamente o cómo fue el mundo novohispano del siglo XVII. Hay muchísimo que verle a este cuadro porque vemos todas las clases sociales, vemos los oficios, vemos qué se vendía, quiénes circulaban, etcétera. Pero vamos a comenzar con lo que nos toca el día de hoy, que es precisamente la vida de Sor Juana, que ella pues nace en 1651 y va a morir en 1695. Un gran estudiador de la vida de Sor Juana. Hay muchos, pero uno de ellos que seguramente algunos de ustedes conocen, se llama Alfonso Reyes, un diplomático muy importante mexicano, que tiene un libro que se llama Las Letras Novohispanas y donde él habla precisamente de Sor Juana. Este cuadro además es un cuadro de la época, donde la vemos ahí con su traje especial de la orden de las Jerónimas, ¿no? Alfonso Reyes decía ya a mediados en los 30 más o menos del siglo XX, por ella se rompen lanzas todavía es popular y actual, hasta el cine ha ido en su busca y como se ha dicho sutilmente, no es fácil estudiarla sin enamorarse de ella. Y eso es cierto, yo creo que cualquiera que se meta de lleno a la vida de Sor Juana Inés de la Cruz terminará envuelto o muy fascinado por su vida. Vamos a tratar de organizar la vida de Sor Juana de acuerdo a lo que el propio Alfonso Reyes dice. Me gusta tomar estas etapas porque creo que son muy claras. La infancia, cuando ya estuvo en la corte, cuando ya se hizo monja y entró al claustro, y pues la última etapa de su vida, la que se le llamó la puerta estrecha. Pues vamos a empezar rápidamente con la infancia, ¿no? Sabemos que Sor Juana nace en 1651 y probablemente en Amecameca, o hay otros que dicen que no, que nació en San Miguel de Pantla, bueno, no importa, hijo de Pedro Manuel de Asbaje, que era un criollo, y de Isabel Ramírez de Santillana, pues su mamá. Lo interesante aquí es que no se casaron, ¿no? O sea, vivían en unión libre y después, pues los papás se separaron. Y su madre, después de un tiempo, se vuelve a juntar con otro hombre con quien sí se va a casar, que es otro criollo que se llama Diego Ruiz de Lozano, con quien va a tener 3 hijos más. Y bueno, lo que sucede aquí es que una vez que su madre se casa con Diego Ruiz, lo que vamos a ver es que pues Sor Juana pues ya no va a vivir con su mamá o va a vivir poco con su madre, sino que va a pasar largas temporadas en la hacienda de Panoya, en Amecameca, porque era la hacienda de su abuelo, ¿no? Y realmente el abuelo fue una figura muy importante en la vida de Sor Juana desde muy chiquitita, como que ella prefería estar con él. El abuelo tenía además una biblioteca, dicen que verdaderamente enorme, y ella pues aprende a leer y a escribir desde muy chiquitita, por ahí se dice que desde los 3 años, ¿no? Su primer biógrafo así lo dice, y además va a empezar a tener mucho contacto con la gente que trabajaba el campo en la hacienda de Panoya. Y pues estas personas pues hablaban náhuatl, eran indígenas, ¿no? Y eran siervos de esta hacienda, y entonces ella aprende también náhuatl.
¿no? Desde muy chiquitita también estuvo a su cuidado una esclava negra que, bueno, podríamos decir que fue como su nana, que Sor Juana quiso mucho, y que después lo veremos además en su obra, porque en algunos de sus poemas y en algunas de sus canciones meterá incluso ritmos negros, ¿no? Cuando estaba muy chiquitita, ya no sabían luego qué hacer con ella, y pues un día decide, estando muy chiquitita, va con sus hermanas a las escuelas que había para niños que se llamaban se llamaban así, las amigas, ¿no? Y en una de estas amigas, la maestra se da cuenta que esta niña pues ya sabía leer y escribir, ¿no? Y que tenía pues capacidades especiales. Y más o menos cuando Sor Juana tenía unos 5 o 6 años, resulta que desde la Ciudad de México se lanza una convocatoria, un concurso, donde tenían que hacer una loa, es decir, un poema muy largo que homenajeara nada menos que al Santísimo Sacramento. Entonces, pues, se pusieron a escribir y Sor Juana, bueno, no era entonces Sor Juana, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues, escribe y lo manda directamente a la Ciudad de México. Y que gana. Y entonces todo el mundo empezó a hablar y es de quién es esa niña, ¿no? De que está en Amecameca, ¿no? Que, etcétera. La maestra fue la que lo mandó, ¿no? Hay incluso hasta una novela que habla precisamente de la maestra de Sor Juana, ¿no? Y bueno, mucho de lo que sabemos de la vida de Sor Juana es gracias a un escrito de ella, que se llama La Respuesta Sor Filotea, de la que después hablaremos con más detenimiento, donde ella da una serie de datos autobiográficos, ¿no? Y entonces una de las cosas interesantes que dice de esta etapa, y que además sabemos, es que como tenía abierta la biblioteca de su abuelo, ella tenía pues acceso a todos estos libros y empezó en ella una obsesión, diría yo, o un amor al conocimiento, por conocer, por saber y saber más, al grado que desistía de comer queso. En el siglo XVII el queso no era una comida salada, ¿no? No era un alimento salado, era dulce. El queso era un postre. Entonces, ella misma decía que tal manjar, o se pensaba que tal manjar hacía a la gente falto de entendimiento, ¿no? O sea, que no, entonces, por eso, en la respuesta a Sor Filotea, ella decía que desde chiquitita podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo tan poderoso en los niños. Quiere decir que más o menos que Sor Juana no comía queso porque quería ser más inteligente, conocer más, ¿no? Y entonces no comía queso porque decía, no, es que si no voy a conocer nunca lo que quiero saber. Y además el abuelo, pues le permitió, le ayudó, etcétera, ¿no? De esta época también hay varios mitos. Un mito importante de esta época es que se dice que Sor Juana fue a la universidad vestida de hombre y no sé qué, pero no, eso no fue cierto, eso se lo dijo al abuelo, ¿no? Si yo quisiera ir a la universidad, me visto de hombre, pero en realidad no se fue no, si la hubieran descubierto, yo no sé, por lo menos un castigo muy severo si hubiera tenido, ¿no? Después de que efectivamente le dan a ella el premio por la loa, la mamá se da cuenta que la niña tiene como, pues, ciertas habilidades que quizá la puedan meter a la corte virreinal. ¿Y por qué es importante esto de la corte virreinal? Pues porque tendría una mejor calidad de vida, etcétera. Y entonces, la mamá habla con su hermana, que es María Ramírez, y que que vivía en la Ciudad de México, y que estaba bien casada con
con otro criollo importante que era Juan de Mata, y entonces la mandan a vivir con ellos para que esté cerca de la corte virreinal, ¿no? Y entonces, pues está ahí desde más o menos 1656 hasta 1664, va entrando, va a las fiestas de la corte, allá hoy le decimos Palacio Nacional, pero bueno, era el Palacio de los Virreyes, y en 1664 se vuelve dama de la virreina Leonor de Carreto, marquesa de Mancera, mejor conocida como Laura. Y es que la virreina, que era bastante mayor que Sor Juana, pues la toma un poco como para protegerla y siente un gran cariño por Sor Juana y una gran, vamos a llamarle, un gran vínculo, pues porque ve que es una mujer joven, dispuesta a conocer, que le interesan otras cosas diferentes a las demás mujeres. Entonces, la virreina realmente le da todas las posibilidades para que aprenda. Entonces, le pone pues todos los maestros a su disposición para que sepa, para que tome las clases que quiera y, bueno, pues se va, o sea, se vuelve dama de la virreina. A diferencia de otras damas de la corte que tenían como por oficio, pues acompañar a la virreina, estar en las grandes ceremonias, pues bailar, cantar, tocar el piano, etcétera. Pues Sor Juana era dispensada de toda cualquier actividad de ese tipo con tal de que estuviera ella contenta y entonces pues se la pasaba en clases particulares de física, de química, de matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Tal fue así que empezó a tener pues muchos problemas con las demás mujeres de la corte porque pues no hacía lo que tenía que hacer, porque era la consentida de la virreina, y pues todos, y bueno, pues los palacios siempre son intrigosos, ¿no? Y hubo una serie de intrigas al grado que llegaron a oídos del virrey y con él, pues se pensó que realmente a lo mejor estaba habiendo un favoritismo excesivo para ella, por lo cual el propio virrey pidió una evaluación de Sor Juana, diciendo a ver si es cierto que de veras sabía tanto que podía incluso faltar a las fiestas, ¿no? Y bueno, pues ahí viene otro de los grandes mitos, que bueno, sí es cierto en parte, ¿no? O sea, sí hubo una evaluación, o sea, una especie de examen profesional, hay con varios catedráticos de la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, donde pues le preguntaron de todo, ¿no? O sea, le preguntaron física, química, matemáticas, latín, etcétera, y pues de todas salió avante, y como de todas salió avante, pues el rey ya dijo, pues ya déjenla en paz y que sea feliz, y bueno, pues ahí siguió, ¿no? Se cree que también durante esa época tuvo un enamorado del Perú, y que este enamorado estaba pues muy cercano a ella y que quería casarse con ella, pero que finalmente no pidió su mano porque se dio cuenta que era hija bastarda. Recordemos que en esa época, pues si no estabas legalmente casado, los hijos no tenían ningún derecho de ningún tipo. Entonces, Sor Juana, pues era hija bastarda de su papá y por lo tanto, pues era como una especie de estigma. Se sabe que incluso hay dos actas de nacimiento distintas, probablemente no probablemente, una es apócrifa, ¿no? Donde se trata de ocultar como este pasado obscuro que pues sí les pesaba muchísimo. ¿Se enamoró ella? Pues no lo sabemos.
Esa fue una de las razones por las cuales decidió meterse de monja, tampoco lo sabemos. Sí sabemos que había un peruano interesado en ella, ¿no? Nada más. Lo que sí es cierto es que desde que estaba en la corte virreinal, ya era una mujer con un pensamiento crítico único e individual, lo cual la hacía muy peculiar en un mundo dominado básicamente por los hombres. Un mundo totalmente masculino, donde, y pues tengo que decirlo con todas sus palabras, donde las mujeres claramente eran un accesorio, necesario, pero un accesorio. Y bueno, a ella lo que le gustaba era dedicarse a estudiar, pero pues no es tan fácil hacer lo que uno quiere en la vida. Entonces, bueno, pues probablemente de ahí vienen sonetos como este que les voy a leer, que es uno de los más conocidos de Sor Juana y que tiene que ver precisamente con este acoso de todo el mundo, de por qué a una mujer le puede interesar conocer, saber, discutir, ¿no? En esa época los poemas no tenían título, siempre o conocemos por título el primer verso, la primera línea, ¿no? Voy a leerles. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Siempre los sonetos de Sor Juana son increíbles porque aparte de hablar de su mundo, siempre hay una reflexión importante en torno a lo que ella está viviendo. De este mismo tipo, pues encontramos otro tipo de sonetos que seguramente ustedes también conocen, que son los famosos sonetos de amor. Tiene muchísimos sonetos de amor. Este es uno de los que a mí más me gusta. Y bueno, uno diría, ¿se enamoró? ¿No se enamoró? Pues no lo sabemos, pero sí lo que les puedo decir es que de que fue una aguda observadora del comportamiento humano, sí, y que muchos de estos sonetos no los escribió ella porque ella quisiera, sino porque se los pedían, ¿no? Entonces es interesante cómo desde fuera ella recurre a las letras para hablar precisamente de las relaciones amorosas. Voy a leerles un pedacito de este soneto, ¿no? Nada más, ¿no? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo de amante, y soy de amante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo, que de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Bueno, uno diría, y bueno, si no se casó, ¿por qué se metió de monja? ¿No? O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que creo es que hay que ponernos de nuevo en el siglo XVII. Una mujer no tenía muchas opciones en la vida en el siglo XVII. Una mujer criolla y bastarda. Y pues había como dos grandes
o sea, dos opciones. La primera era pues casarte, ¿no? Y hacerte cargo del marido y de los hijos, y etcétera. La segunda opción era pues efectivamente servir a Dios, ¿no? Meterte a un convento. Si no te gustaba ninguna de esas dos, pues, pues la tercera era ser prostituta, que pues obviamente no era muy buena opción. O la otra era estar al cobijo del hombre más cercano a ti, que normalmente eran los hermanos, ¿no? O sea, el hermano se hacía cargo de la hermana que no se hubiera casado y que no estuviera en el convento. Y muchas veces se volvían, no siempre, maestras, ¿no? Y estamos hablando, bueno, pues de la clase alta, ¿no? Yo creo que Sor Juana se dio cuenta que no iba a ser una buena esposa. Es decir, si ella lo que le importaba era conocer, saber, estaba súper metida en la ciencia, le interesaba muchísimo la química, la física, la astronomía, etcétera, y le gustaba discutir, hablar de teología, de economía, o sea, dudo mucho que se hubiera sometido a un marido que además eso es lo que se esperaba de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, ella misma nos dice en su respuesta a Sor Filotea, entréme religiosa porque aunque conocía que tenía el estado de cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de seguridad que deseaba mi salvación. Y bueno, sabemos que entonces tenía un confesor, Núñez de Miranda, que él es el que le sugiere que se meta pues de monja, ¿no? Y finalmente le encuentra un lugar en la Orden de las Carmelitas Descalzas. La Orden de las Carmelitas es muy interesante porque sigue la regla de Santa Teresa de Ávila, ¿no? O sea, todas las órdenes que ustedes vean con el nombre de descalza significa que son órdenes extremas, son las más ortodoxas, las más extremas, donde hay más trabajos físicos, donde la reclusión y donde, digamos, los ejercicios espirituales son los más duros, ¿no? Y pues ahí le encuentran un lugar a Sor Juana y Sor Juana se mete ahí, con mucho dolor para la virreina, porque la virreina no quería, pero pues Sor Juana dijo, yo me meto, ¿no? Y se metió. La realidad, y esto es bien interesante, es que no había pasado mucho tiempo cuando se enferma, y se enferma gravemente. Además, las carmelitas descalzas eran una orden de clausura, es decir, que no podían salir, pero ni a la esquina, ¿eh? O sea, ya perdían todo rastro de comunicación con el exterior. Entonces, bueno, pues entra Sor Juana a las carmelitas descalzas y se enferma terriblemente. Alguien le da el pitazo a la virreina y le dice, se está muriendo Sor Juana, ¿qué hacemos? Y pues, quién sabe cómo, o sea, en ese momento, pues, Juana de Asbaje, ¿no? O sea, todavía no era Sor Juana, pues está a punto de morir y entonces le dicen a la virreina y la virreina logra sacarla, todavía era Sor Juana una novicia. Y todavía está con la virreina un tiempo y la virreina le insiste en que no, que ella cuando se regrese a España, que se regrese con ella, que que se la lleva a España, que no sé qué, y pues Sor Juana no quiere. Finalmente entra a la Orden de las Jerónimas en 1669, y ahí es donde va a tomar los votos. La Orden de las Jerónimas, a diferencia de las Carmelitas Descalzas, pues es una orden que también era de clausura, pero de semiclausura, es decir, que tenían una parte donde podían ver
y tener contacto con el mundo. Este es actualmente el conjunto conventual de San Jerónimo, donde se aloja la Universidad del Claustro de Sor Juana, ¿no? Está en la parte de atrás. Esto se encuentra en Izazaga e Isabel la Católica, ¿no? Esto está en la parte de atrás, ¿no? Pues esto es parte de lo que fue el convento de San Jerónimo, ¿no? Hay todavía unas ruinas por ahí. Y bueno, tienen incluso todavía un retablo verdaderamente maravilloso en lo que fue la iglesia, ¿no? Y bueno, aquí está parte del claustro mayor, era un convento muy, muy grande. Les pongo esta fotografía porque en la parte de arriba, a la derecha, se supone que ahí está la celda Sor Juana, que es donde supuestamente ella vivió, ¿no? Tenía una celda, es decir, un cuarto, pero no crean que era un cuartito, era un cuarto de 2 pisos, ¿no? Lleno de instrumentos, de libros y de muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz, pues prácticamente pues todo lo que le quedó de vida, ¿no? Durante el tiempo de estos primeros virreyes, pues además hay que decir que la virreina Laura, la marquesa de Mancera, fue muy generosa, dio la dote para poder entrar al convento. O sea, no cualquiera podía entrar también hacia los conventos y tener su celda, no, o sea, también tenías que tener dinero y entonces, pues, ¿de dónde lo sacaban? Pues de los mecenazgos y en este caso, pues fue la virreina quien dio una dote muy generosa para que la dejaran hacer lo que ella quisiera y que no tuviera ninguna bronca. Entonces, pues eso le hizo la vida más tranquila a Sor Juana, por un lado, ya veremos que después no tanto, pero bueno, pues estuvo ahí muy acobijada, tenía una serie de dispensas también en el claustro, ¿no? ¿Qué hacía Sor Juana en el claustro? Pues labores religiosas, como todas las monjas, o sea, ellas, a ver, si era creyente, ¿no? O sea, por supuesto que era creyente, y también hacía las labores de todas las religiosas. Estuvo a cargo de la cocina, la tuvieron que sacar porque hacía experimentos químicos. Fue notaria del convento, administradora, y hizo muchas otras cosas dentro del convento, ¿no? Pero bueno, sobre todo escribió, y escribió, y escribió, y leyó, y leyó. Muchas obras por encargo. Escribió incluso música que terminó siendo tocada en la catedral, muchos villancicos, hizo obras de teatro para festejar diversas cosas. También hizo el texto de una escenografía efímera, maravillosa, que se llamó El Neptuno Alegórico. ¿Qué hacía? Pues estudiar ciencia, arte, filosofía, teología, literatura, historia, idiomas y, bueno, todo lo que pudo, ¿no? Y bueno, tenía un lugar donde se podía reunir con los intelectuales de la época a platicar. Tuvo un amigo muy, muy cercano, geógrafo, astrónomo, escritor, ¿no? Carlos de Sigüenza y Góngora, su gran amigo y un gran intelectual de la época, pero no era el único, ¿no? O sea, mucha gente la iba a visitar, ¿no? Al grado que luego ella ya ni quería salir porque no le daba tiempo de dedicarse a lo que ella quería. ¿Qué es lo que ella quería? Según en respuesta a Sor Filotea, ¿qué es lo que decía? A leer y más leer, a estudiar y más estudiar sin más maestro que los mismos libros, ¿no? En 1674 se van los virreyes, ¿no? Se tienen que ir los virreyes y bueno, pues Sor Juana se queda ahí en el convento de San Jerónimo y la virreina se lleva algunos escritos que quiere publicar en España, pero resulta que muere llegando a Veracruz, ¿no? Le da una infección
y muere, ¿no? Lo cual además le duele terriblemente a Sor Juana, ¿no? Le dedica unos versos a su muerte, bueno, también preciosos. Y bueno, pues pasa un tiempo hasta que en 1680 llega la virreina María Luisa Manrica de Lara y Gonzaga, que era más o menos de la edad de Sor Juana, la condesa de Paredes, marquesa de la Laguna, mejor conocida en los sonetos de Sor Juana como Lisi. Esta época de esta segunda virreina es a la que esta época yo le llamo triunfo y angustia. Y ahorita les voy a decir por qué, pero bueno, es la época de mayor auge de Sor Juana, conocida por todos lados, era así como una celebridad, ¿no? Incluso en este momento. Pero, pues resulta que en 1682, para mala suerte de Sor Juana, llega a la Ciudad de México el señor Francisco Aguiar y Seijas, que es nombrado arzobispo de la Nueva España. Es este señor que estamos viendo aquí. Esta es una pintura que está allá en el Palacio de la Inquisición, en el centro histórico. Y bueno, pues resulta que este señor pues llega a México con la idea de poner a todos en orden, era muy, muy estricto. Y pues sí, yo creo que sí era misógino, ¿no? No, o sea, no le gustaban las mujeres, al grado que en donde él vivía, en la casa del arzobispado en México, que ahora es un museo precioso, el Museo José Luis Cuevas, pues no podía entrar ninguna mujer, ni tocar, por ejemplo, ni sus sábanas, ni su cama, nada que tuviera que ver con las mujeres, porque las mujeres eran demoníacas. Entonces, pues llega y por supuesto que no le gusta la idea de una monja sabia, ¿no? Y pues empiezan con el lado, empiezan mal. Cuando él llega, la virreina, que ya se había vuelto amiguísima de Sor Juana, compartían muchísimo, platicaban mucho, leían, etcétera. La virreina pues acababa de dar a luz a su primer hijo, con el que además tuvo muchos problemas, y Sor Juana siempre estuvo muy cerca de ella. Cuando llega Aguiar y Seijas, hacen en casa de un noble, quieren estrenar una obra que escribió Sor Juana que se llama Los empeños de una casa, para celebrar precisamente pues, el nacimiento del primer hijo de los virreyes, pero además, como sabían que ahí venía el arzobispo, pues para celebrar la llegada del arzobispo, y entonces cuando llega le dicen que va a haber una fiesta y que va a haber una representación que hizo de una obra de Sor Juana, etcétera. Y pues Aguiar y Seijas no le gusta y dice que él no le gustan, uno, esos entretenimientos banales, y dos, que esté escrito por mujeres, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Y bueno, ya luego veremos por qué, pero en la respuesta a Sor Filotea, ya sabemos que ella tenía idea del problema que era tener cualquier conflicto con el Santo Oficio, ¿no? Dice, yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio por escribir, ni menos por enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos, ¿no? Ahí tenemos. Y bueno, pues lo que sí sabemos es que pues durante todo este tiempo se dedicó a estudiar y a escribir lo que ella pensaba, ¿no? Sobre eso. Y cuando no tenía libros, pues en donde pudiera, ¿no? Ella misma dice que aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios creó, sirviéndome ellas de letras y de libros, toda esa máquina universal. Nada veía sin reflejar,
Nada veía sin consideración, aún en las cosas más menudas y materiales, ni aún en el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginación. Entonces, fíjense cómo mientras más sabe, pues obviamente más quiere saber, ¿no? O sea, hay una necesidad de saber más. Del lado derecho tenemos ahí uno de los cuadros más famosos de Sor Juana, que también pues ahí se ven algunos títulos de la época, ¿no? Y bueno, por un lado, pues en este momento, que fue el momento de más auge, pues por un lado es muy querida y muy alabada, pero por otro lado ya no la ven tan bien, ¿no? ¿Por qué? Pues critica a la corte, critica muchísimo a la corte. Ahorita vamos a leer un pedacito de las famosísimas redondillas, ¿no? Con sus costumbres totalmente banales, ¿no? También critica, digamos, los métodos escolásticos de la época, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, y cuando dicen los expositores son como la mano abierta y los escolásticos como el puño cerrado, porque bueno, en esa época es precisamente la época cuando aparece el discurso del método de Descartes y entonces, pues hay estas dos ideas, ¿no? Muy encontradas de lo que debe ser el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Y también le queda claro a ella que muchos de los sacerdotes o de los monjes no son tan conocidos y no saben tanto y muchas veces decía, el necio leído muestra cada instante sus vagas ideas de docto ignorante. No es saber hacer discursos sutiles vanos, que el saber consiste solo en elegir lo más sano, ¿no? Ahí tenemos otro retrato de Sor Juana, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, yo creo que, bueno, pues el poema más famoso de Sor Juana, que es precisamente el de Las Redondillas. Solo voy a leer un pedacito porque si no, pues no acabamos. Son Las Redondillas, donde precisamente pues hace una crítica a los hombres, ¿no? De su época, en estas dobles discursos que creo que lo interesante no nada más es que sean de su época, sino que son de cualquier época y que con mucha claridad, con mucha agudeza, nos puede decir cuál es o cómo es el comportamiento humano, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatí su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Bueno, y así sigue, ¿no? Y termina culpándolos además. Entonces, bueno, pues por un lado, a lo mejor, ay, qué simpática esta mujer que escribe estas cosas, pero por el otro lado no creo que les haya hecho mucha gracia a los hombres de la época. Vamos a llegar a la cuarta etapa de la vida de Sor Juana, una etapa de gloria, pero también de dolor, ¿no? A se le llama la puerta estrecha, así le pone Alfonso Reyes, y le pone así porque en el momento de más auge en la vida de Sor Juana, fue también el momento en que empieza, digamos, un vía crucis muy, muy fuerte que terminará en su muerte. Ella se había vuelto, pues, muy amiga del obispo de Puebla, Manuel Fernández Santa Cruz, y se volvió su confesor, ¿no? Y entonces, con él discutía cuestiones teológicas, porque Sor Juana se había leído a los padres de la iglesia, ¿no? Conocía clarísimamente a los padres, había leído a Santo Tomás, había leído, bueno, a muchos. Y pues resulta que le dice al obispo de Puebla, fíjate que leí
un sermón de un jesuita llamado Antonio Vieira, donde hace una disertación, ¿no? Donde hace una argumentación sobre cuáles son las finezas de Cristo, que era un tema importante en ese momento, ¿no? Y que es un tema teológico. Y fíjate que lo acabo de leer y ya lo estudié y no estoy de acuerdo con él porque esto, y él dice que esta es la mejor fineza y yo digo que no. Y entonces el mismo obispo, o sea, Manuel Fernández Santa Cruz, le dice, oye, es que lo que tú dices está increíble, ¿por qué no lo escribes? No, yo cómo lo voy a escribir, escríbelo, ándale, escríbelo. Entonces, Sor Juana lo escribe y a ese texto que ella le titula Crisis de un sermón, el editor le va a poner la carta atenagórica. Y le pone la carta atenagórica por Atenea, la diosa de la sabiduría. Es decir, el editor, después de leer este sermón, se da cuenta que lo que escribe es de tal nivel que solamente pudo haber sido escrito por Atenea, la diosa de la sabiduría. O sea, imagínense. Entonces, lo que hace Sor Juana en este texto básicamente es refutar todo lo que dice el padre Vieira, diciendo que si bien es muy interesante lo que dice, pues es incorrecto, ¿no? Y da sus razones, hay toda una argumentación basada precisamente en los mismos padres de la Iglesia y en las Santas Escrituras y todo, que además, bueno, leerlo es muy, muy interesante. Y bueno, pues se lo manda al obispo, ¿no? Para que lo lea, ¿no? Y el obispo ya no le vuelve a decir nada. Ahora, Sor Juana cuando lo escribe, tal parece que ella no sabía que se iba a publicar, sino que era un escrito como, pues, individual, algo que ella pensaba, pues para platicarlo con su confesor y ya, ¿no? O sea, una cosa así. Y en 1690, sin que ella sepa, se publica la carta atenagórica, que además ella ni sabía que se llamaba así, ¿no? Pero lo interesante es que además de que se publica, antes de su texto viene acompañado de una carta muy grande que se llama la carta de Sor Filotea de la Cruz, ¿no? Fue publicada con lo que se llama la carta Sor Filotea de la Cruz. Bueno, lo que dice básicamente esa carta es que básicamente es una carta que le escribe supuestamente Sor Filotea, que es un seudónimo de Manuel Fernández Santa Cruz, diciéndole a Sor Juana que pues básicamente que qué bueno que tenga tal entendimiento, pero que pues más bien se dedique a lo que se tiene que dedicar y que ya se deje de estar haciendo esta clase de disertaciones, porque a lo mejor está tentada por el diablo y no por Dios, y que mejor se dedique a ser monja y a las cosas que tiene que dedicar y no andar de alguna manera poniendo en evidencia los errores de los jesuitas, ¿no? Y que mejor se dedique a lo que debe ser, que es una monja, ¿no? Voy a leerles un pedacito de esta carta que le escribe Fernández Santa Cruz con el nombre de Sor Filotea a Sor Juana, y que además no se la da directamente, que eso es otra, no se la da directamente, se la da, o sea, aparece publicada en el libro y ella la lee ahí, o sea, ni siquiera fue algo que le hubiera llegado, ¿no? Y le pone digo, es una carta larga, ¿no? Y le dice entre otras cosas, lástima es que tan grande entendimiento de tal manera se abata a las rastreras noticias de la tierra, que no desee penetrar lo que pasa en el cielo, y ya se humilla al suelo, que no baje más abajo, considerando lo que pasa en el infierno. Y si gustare algunas de inteligencia dulces y tiernas, aplique su entendimiento al monte Calvario,
donde viendo finezas del Redentor e ingratitudes del redimido, hallará gran campo para ponderar excesos de un amor infinito y para formar apología, no sin lágrimas, contra la ingratitud que llega a lo sumo, o que últimamente se engolfara ese rico galeón de su ingenio en tan alta mar de las perfecciones divinas. O sea, dedícate a otra cosa, ¿no? No a esto. Por eso también se llama la puerta estrecha, porque esta etapa de la vida de Sor Juana, porque si bien es el momento en donde podríamos decir que ella demuestra sabiduría, que no nada más es una monjita que escribe bien, ¿no? Y que hace recetas de cocina y que tiene ahí sus amigos intelectuales, ¿no? También es el mismo tiempo donde el Santo Oficio, donde la iglesia ya no le gustó, ¿no? Cuando Sor Juana recibe esta carta, sus mejores amigos están fuera. Número 2, y esto es bien importante, no sé quién tiene el sonido abierto, si pudieran cerrar sus micrófonos. ¿En qué momento él se enteró? Gracias, muchas gracias. Bueno, hay un momento muy importante en la vida de Sor Juana, porque es un momento muy importante porque se le cierra su mundo. En el momento en que se publica la carta tenagórica y por consiguiente la respuesta Sor Filotea, se cierran las puertas del convento, no más llegadas, ya se había ido la virreina. La segunda virreina se fue un poco antes que esto, que pasara todo esto, que fue además pues a la que más quiso y también es con la que se le vincula amorosamente, pues se fue. Una de las ventajas de que se haya ido esta virreina es que se va la segunda virreina, es que esta sí llega a Madrid, ¿no? Y en Madrid publica la primera obra de Sor Juana. Y Inundación Castálida, que es una recopilación de sus sonetos. Y todo el mundo está emocionadísimo con Sor Juana en España, se traduce al inglés, se traduce al francés, al italiano, todo el mundo dice la monja, esta monja novohispana, ¿no? Mexicana, ¿no? ¿Quién es, no? Pero mientras triunfaba en ultramar, ¿no? En tierras lejanas, pues aquí se les cierran las puertas del convento, ya no dejan entrar a sus amigos, no hay quien le diga qué diablos está pasando, la cambian, le ponen a hacer una serie de labores físicas otra vez, ya no la dejan hacer lo que ella quería, cuando ella quería y como ella quería, y le llega además esta carta y su mejor amigo, que es Carlos de Sigüenza y Góngora, rápidamente lo mandan a una expedición a la Florida a hacer de hecho, él fue el primero que hizo la cartografía de Florida, y pues anda por allá, entonces ya no sabe bien qué pasa cuando le llega la carta. Y una vez que llega la carta, yo creo que entra en un conflicto emocional muy fuerte y decide contestar. Yo creo que eso es una de las grandes cosas que tiene esta mujer, que para su época decidió contestar. Y contesta en esta que se llama La Respuesta Sor Filotea, de la que hemos estado leyendo pues muy breves fragmentos. Y bueno, lo que hace o lo que dice básicamente, ella escribe en 1600, o sea, un año después de que aparece la carta tenagórica, ella escribe La Respuesta Sor Filotea de la Cruz, donde lo que básicamente hace es un recuento de su vida y una defensa de su trabajo intelectual, entre otras cosas diciendo que, bueno, pues si Dios le dio esa inteligencia, por algo habrá de ser, ¿no? Claro que por otro lado, pues también podría estar, de acuerdo a los cánones de la época, tocada por el diablo, no necesariamente por Dios, ¿no?
pero bueno, hace una defensa de su trabajo intelectual. También habla de los derechos de la mujer a la educación y gracias a este texto es que sabemos de su vida, ¿no? Voy a leerles algunos pedacitos de las cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, dice: apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, ¿no? O sea, ella dice, no hay quien pueda apagar la luz de mi entendimiento, aunque sobren las mujeres, ¿no? En otra parte dice, si es mío mi entendimiento, ¿por qué siempre he de encontrarlo tan torpe para el alivio y tan agudo para el daño? Si esta afición que tengo, o sea, por el conocimiento, es lícita y aún de obligación, ¿por qué han de castigarme porque hago lo que debo? Y bueno, en otra parte dice, cabeza que es erario de sabiduría, no espere otra cosa que de espinas. Mucho se ha hablado de Sor Juana en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene esta parte que dice, si es malo, yo no lo sé que nací tan poeta que azotada como Ovidio sueñan en metro mis quejas, ¿no? Bueno, la cuestión es que es un texto largo, muy interesante, no es difícil de leer, yo se la recomiendo, porque además ahí la estás viendo de primera mano, la estás leyendo, la estás casi oyendo, ¿no? Y pues cuando termina de escribirla, yo creo que ella ya estaba un poco mal, o sea, emocionalmente, y bueno, finalmente tira la toalla y dice, híjole, a lo mejor sí estoy mal y a lo mejor mi entendimiento no es mío y a lo mejor me voy al infierno y entonces, pues decide decir sí, está bien, yo probablemente tengo la culpa y entonces termina firmando yo la peor del mundo, la peor del mundo y la peor de todas, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En 1691 y después, además firma con sangre, ¿no? Firma con sangre y después de esto se deshace de todas sus pertenencias. Tenía, quiero que vean esta imagen, que bueno, también es una imagen imaginaria, ¿no? Es de pues un siglo después, hecha por Miguel de Cabrera, está en el castillo de Chapultepec, una belleza de pintura. Pero bueno, aquí lo que es muy interesante es que vemos a la monja sabia, ¿no? A la mujer sentada frente a un libro, leyendo, y en la parte de atrás vemos este maravilloso librero que está lleno de los libros de la época, de pintura, de teología, los padres de la iglesia, de música, de astronomía, de todo lo que ustedes imaginen, ¿no? Bueno, pues tenía cerca de 3,000 volúmenes. Además tenía una gran cantidad pues gran cantidad de objetos y de cosas. ¿Por qué de objetos científicos, ¿no? Tenía balanzas, tenía un telescopio, había escrito mucho sobre astrología, perdón, sobre astronomía, y además le importaba mucho, por ejemplo, los estados de vigilia, ¿no? Y el sueño, ¿no? De ahí que tenga este increíble poema muy, muy largo que se llama Primero Sueño, donde habla de cuáles son las etapas del sueño, ¿no? Mucho, mucho tiempo antes que Freud, por supuesto, y bueno, de otra manera, ¿no? De otra manera, una manera barroca y muy, muy distinta. Bueno, en 1693 ya dejó de escribir, ya para 1694 se despojó de todas sus pertenencias, de todas. Ella tenía ahí en el convento, tenía una esclava, ¿no? Que era pues como
muchacha particular que la asistía, y también también una de sus sobrinas había entrado al convento y estaba con ella, ¿eh? Bueno, se deshace de todo, decide vivir en una celda más pequeña. Ella tenía derecho a una celda muy grande, ¿no? O sea, un departamento para ella, pues, ¿no? Y bueno, en 1695 hace un testamento dejando gran parte de todo lo que tenían los pobres. Es una época importante porque renueva sus votos, ¿no? O sea, las monjas también renuevan Hay que recordar que la vida de las monjas se casan con Cristo, o sea, se casan con la iglesia, con Cristo. Hay una cuestión emocional muy, muy fuerte. Y renovar los votos es renovar su vocación, ¿no? Renovar una forma de vida. Bueno, la cuestión es que ya para entonces, pues ya no era tan querida en el convento, hay que decirlo, ¿no? O sea, si antes era la gran celebridad del convento, pues ahora era la gran apestada del convento, aunque tampoco la podían correr, porque también había mucha lana de por medio, porque la virreina desde España seguía mandando dinero para mantener a Sor Juana. O sea, no para mantenerla, sino para que la mantuvieran bien, ¿no? Para que la tuvieran bien, ¿no? Porque en realidad las monjas dan una dote y ya, ¿no? Pero en este caso, pues tenía ciertos privilegios. Desafortunadamente, en 1695 hubo una epidemia terrible de tifus en la Ciudad de México, terrible, terrible. Y ella se mete a cuidar a sus hermanas monjas y pues se contagia. Y en 1695 muere, precisamente de tifus. Nadie fue a su entierro, la enterraron junto con otras. Ahorita precisamente, pues ahí en el claustro de Sor Juana se supone que están los restos de Sor Juana. No sabría yo decirles si son o no son. Lo que sí sé es que, bueno, ha habido toda una serie de movimientos alrededor de los huesos de Sor Juana, porque además, bueno, pues estaba en una fosa común, ¿no? Pero bueno, si les gusta la idea de, ¿no? Están en la Universidad del Claustro de Sor Juana y uno puede ir a visitar los restos de Sor Juana y muere. Nadie supo, ¿no? Cuando regresa Carlos de Sigüenza y Góngora, ya hacia 1700, más, un poquito antes, y que además ni sabía qué había pasado con Sor Juana, él andaba allá en la Florida, pues regresó y no podía entender que nadie le hubiera dicho qué le pasó a mi amiga, como que ya se murió, etcétera. Y bueno, le hizo un epitafio precioso, les leo un pedacito de lo que decía Carlos de Sigüenza y Góngora en el finales del siglo XVII. No hay pluma que pueda remontarse hasta aquella eminencia que la suya sobrepuja. Quisiera pasar por alto la estimación con que yo la miro, la veneración que ella ganó por sus obras, para hacer manifiesto al mundo cuánto en la naturaleza enciclopédica y la universalidad de sus letras está contenido en su ingenio, de manera que se puede ver que en una sola persona México disfruta de lo que en todos los siglos pasados las gracias han concedido a todas las mujeres sabias que maravillan grandemente a la historia. Y concluyo diciendo que el nombre y renombre de Sor Juana Inés de la Cruz terminará solo con el mundo. Esto lo dijo Carlos de Sigüenza y Góngora a la muerte de Sor Juana. Es importante Sor Juana, aparte de que tiene una vida pues telenovelesca y muy interesante, y cómo se enfrentó a este mundo, ¿no? Pues yo creo que si a Sor Juana le toca vivir la época que se conoce como el siglo de oro español, que es la época de mayor auge cultural que tuvo España pues durante muchos siglos.
Y estamos hablando de la época de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de la época de Tirso de Molina, de Diego de Velázquez, es la época del barroco. Es la época de Felipe IV el Hermoso, uno de los reyes de la casa de los Austrias, y Sor Juana entra en ese mundo. Entonces, si nosotros creemos que Calderón de la Barca, que tiene esta obra maravillosa que se llama La vida es sueño, es increíble, bueno, Sor Juana no le pide nada a nadie. De hecho, ella se carteaba con Pedro Calderón de la Barca al grado que esta obra que les conté, Los empeños de una casa, es un homenaje a una obra de Calderón de la Barca. Y Calderón de la Barca la leyó y dijo que ni de chiste su obra tenía nada que ver, o sea, que ella era mucho mejor, ¿no? Aparte, bueno, pues de la habilidad técnica que tenía para escribir, pues mostró una gran cultura religiosa, histórica, filosófica, mitológica, muy reflexiva, psicológica, muy combativa. Leyó a todos, conocía de todos, con todo mundo se carteaba. Y introduce en la literatura novohispana pues elementos náhuatl y también ritmos negros, ¿no? Entre los libros de su época encontramos pues Inundación Castálida, que yo creo que fue la que la salvó de no tener un juicio público en el Santo Oficio. Voy a hacer aquí un paréntesis rápido. Se cree que esta respuesta que le hace su confesor y que le dice que ya se dedique a hacer lo que se tiene que hacer, en realidad es producto, se cree, ¿no? Es una suposición, una hipótesis, que tuvo un juicio secreto de la Inquisición y que si no le hicieron más y no lo hicieron público, fue por dos razones. Uno, porque su obra ya había sido ¿cómo les puedo decir? Ya había sido afirmada en España por la Iglesia Católica y por el Santo Oficio en España. Entonces, ni modo que acá pues dijeran que no. Entonces, se cree que por eso no terminó, digamos, en una de en las cárceles allá en el centro histórico, ¿no? Probablemente la hubieran no sé bien de qué la hubieran acusado, pero de que tenía todos los rasgos de que la hubieran podido acusar, sí, porque combatía y criticaba sobre todo pues a los hombres, básicamente, ¿no? En 1689 es cuando se publica Inundación Castálida, la segunda en 1692, el segundo tomo, y eso también fue gracias a la virreina, su amiga del alma, que pues, se regresó a España. Y ya muerta, se publicó Fama y Obras Póstumas en 1700, y a partir de ahí, bueno, pues hay una gran cantidad de ediciones sobre su obra, ¿no? Tenemos mucha poesía, mucha, amorosa y de agradecimiento, filosófica, popular, cortesanas. También mucha prosa, no solo escribía poesía, ¿no? Escribió muchos textos que hoy les llamaríamos ensayos, ¿no? El término ensayo no existía en su época, pero hace disertaciones a manera de ensayo, como es la Carta Atenagórica. Tenemos la Respuesta, Sor Filotea, el Neptuno alegórico. Hay una muy bonita que se llama La Carta de Serafina de Cristo, también muy interesante, y más, ¿no? La Protesta que hizo de su fe y amor a Dios, que fue cuando tomó los votos, etcétera, ¿no? Hizo también mucho teatro, tiene autos sacramentales, que son obras religiosas que tienen que ver precisamente con los sacramentos, como el Divino Narciso, el Mártir del Sacramento, el Cetro de José, pero también le gustaban las comedias, y tiene dos comedias maravillosas, que además son muy divertidas. Una se llama Amores más laberinto, donde imagínense ustedes la mezcolanza, porque en Amores más laberinto es una recreación del mito del Minotauro, pero
en la corte novohispana, entonces es una cosa muy rara, pero también muy divertida. Y Los empeños de una casa, que es una preciosura, ¿no? Y que además tiene muchas innovaciones estilísticas, formales, dentro de la literatura dramática. También escribió obras muy breves, que generalmente se hacen entre actos, se hacían entre actos en esos momentos, que son los entremeses o los sainetes. Escribió también saraos, que son obras que generalmente se ponen al final de las obras mayores, ¿no? Y que tienen que ver con bailes, ¿no? Bueno, ¿qué podemos concluir de la vida y obra de Sor Juana? Bueno, en primer lugar, si comparamos la figura de Sor Juana con Lope de Vega, con Pedro Calderón de la Barca, con Tirso de Molina, con Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Argote, que son los grandes representantes de la literatura del siglo de oro español, está a la par o más que ellos. Al grado que, déjenme decirles, esto es bien interesante, en algunas escuelas en España ponen a Sor Juana como española, ¿no? Ahí sí es novohispana, ¿no? O sea, ahí sí, bueno, la indiana, ¿no? Pero bueno, así a la par, ¿no? Es decir, la ponen como representante del siglo de oro español, ¿no? O sea, es bonito y qué bueno que asistí, ¿no? Y bueno, escribe, por supuesto, a la manera barroca, ¿no? A la manera de la época, ¿no? Pues recordemos que el barroco es una época de contrastes, de luz y sombra, una época de miedo al vacío, un contraste de movimiento. Es una época donde lo que se busca son las antítesis, el claroscuro, entender la vanidad de la vida y cómo es que eso nos lleva directo a la muerte, ¿no? Hay como una especie de desencanto después del Renacimiento, pero al mismo tiempo unas tentaciones, la época de la Contrarreforma también, ¿no? La época en la que se tiene que luchar por sostener a la Iglesia Católica frente a la invasión protestante, ¿no? Y bueno, pues Sor Juana es una gran representante del barroco, ¿no? Pero del barroco no español, novohispano, ¿no? Y nuestro barroco es distinto simplemente porque geográficamente estamos en lugares distintos, pero también porque ella incluye una serie de cosas que tienen que ver con su contexto, como son los ritmos negros, como son las palabras y los modismos náhuatl, y también habla de la geografía de la Nueva España y también habla de este mundo rico, diverso, también muy discriminador, que era la sociedad novohispana, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que pues tuvo la valentía para hablar precisamente de la ostentación, la banalidad y la superficialidad que se vivían en las cortes, en la corte virreinal aquí en la Ciudad de México, ¿no? Incluye elementos muy innovadores en sus textos, es muy ágil, es muy clara, ¿no? Muy bien armada. Ahora, el que yo diga clara no significa que sea fácil de leer. No todo es fácil de leer, y menos cuando estamos hablando del barroco, pero cuando uno ya entiende cómo es el asunto, pues sí, es cuando uno se da cuenta que en sus razonamientos es es lúcida, es brillante, ¿no? No es solamente una figura célebre, importante porque sale en un billete, ¿no? Habría que preguntarse más bien por qué está en el billete, ¿no? Y eso que ya la bajaron de categoría, porque empezó siendo de 1,000 pesos, luego de 200 y ahora de 100, pero bueno, está en el billete que ha ganado más, en el billete de a 100 que ha ganado premios por el diseño, no sé, ¿no? Habría que preguntarse por qué está ella ahí, ¿no?
una de las cosas interesantes es que en todas en todo lo que escribe, en todo, en todo, siempre vamos a encontrar una crítica detrás. Incluso hasta, no sé, cosas como, ¿qué les puedo decir? Le mandaron a hacer un cuadro y esta se puso a discernir el engaño colorido, ¿no? O sea, ¿por qué va a durar, no va a durar? Eso es cierto, que es una imagen, es una sombra vana, no lo es, ¿no? O sea, en todo encontraba un lugar para la reflexión, ¿no? Para la razón. Para los movimientos actuales de feministas, pues se considera a Sor Juana como una precursora. No le podemos llamar 100% feminista porque además digamos, ese término, ese concepto ni existía en el siglo XVII, pero sí podríamos decir que se enfrentó a su mundo, ¿no? Diciendo, bueno, pues si soy mujer y tengo razón, por algo ha de ser, ¿no? Y trató de defender eso, aunque al final pues tuvo que ceder, ¿no? Yo creo que sigue siendo totalmente vital, vigente, interesante. Vale muchísimo la pena leerla. Verla, ¿no? Y verla me refiero a ver sus obras de teatro, ver sus cuadros, entenderlos, valorarlos, porque finalmente pues es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Solamente quiero que tomen como reflexión final que, bueno, que sepan ustedes que en el siglo 18, los criollos la tomaron como un ejemplo de libertad. Y de ahí que Cabrera, Miguel Cabrera, que aquí por aquí tengo Miguel de Cabrera, que pintó esto, haya puesto, no se ve aquí, pero bueno, en la parte de abajo tiene una cartela, ¿no? Donde dice que ella es el fénix de las Américas, ¿no? La emperatriz de la sabiduría en las Américas, ¿no? Y que es como el modelo de patria que quieren, ¿no? Los criollos antes de la independencia, antes todavía. O sea, como casi el modelo para ser precursores de la independencia en México y la toman ahí ya, ¿no? Entonces es bien interesante cómo su figura ha ido pasando por las diferentes épocas y cada época encuentra en ella algo para tomar de modelo. Ahora, pues todo este movimiento tan fuerte que estamos viviendo de los grupos LGTB y más, que son importantes hacerlos visibles, ¿no? También la toman, ¿no? O sea, también la toman precisamente, pues, por decidirse precisamente a defender lo que ella era, ¿no? Hay muchas novelas que hablan de Sor Juana, algunas se basan más se basan más en la idea de la Sor Juana y sus aventuras amorosas, pero en realidad yo creo que debemos de verla pues como lo que fue, con una mujer también con sus contradicciones, pero que desde la razón se enfrentó a un mundo que no pensaba que una mujer podría pensar de esa manera. Entonces, bueno, después de esto, pues no me queda más que agradecerles la oportunidad de hablar de una de mis figuras favoritas, que siempre creo que es importante recordarla, tenerla vigente, volverla a leer y que ojalá y que en ustedes crezca algún interés pues por conocerla más. Les agradezco muchísimo a todos y bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta o algo al respecto. Gracias. Muchas gracias, maestra. La verdad es que, pues, en lo personal estoy
asombrado de redescubrir a Sor Juana, y pues nos has dado un extraordinario contexto de el mundo en que vivió Sor Juana, y efectivamente pienso que perfectamente podría ser parte del siglo de oro español, y no solamente el siglo de oro español, sino de un siglo de oro universal. Y pues mencionaste varios de los grandes poetas y escritores de la época, y no escuché ninguna mujer aparte de Sor Juana. Y ella podría firmar cualquiera de esos sonetos clásicos, perfectamente a la métrica y la medida, que era pues clásico escribir así, no los sonetos de madera que después dijo Pablo Neruda, sino muy bien medidos, y además también con mucho ingenio, sátira, y intelectualmente muy elevados, que solamente pues los entendidos podrían entender, y creo que hasta ahora pues hay que leerlos bien para entender todo el sentido de los mismos. La verdad es que en lo personal estoy muy complacido con estas reflexiones y estas remembranzas de Sor Juana. Y pues no me queda más que felicitarte, y espero en una próxima nos des más estas píldoras de sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por aquí alguien ¿Alguien más quisiera escribió aquí. activar su micrófono? O a ver Creo que fue a ver, déjame ver. de Gabriela, no sé si es mi prima Gaby, pero muchas gracias, Gabriela. Increíble presentación, y también ahí, sí, felicidades, José. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Por favor, activen su micrófono. Juan Carlos. O si tienen alguna duda, algo que quieran saber, Preguntas, sí. porque bueno, hay muchas cosas que decir de Sor Juana. Hernández. Acércate, por favor, al micrófono. Víctor Fortuño dice, excelente plática, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Víctor. No, alguien, acércate, por favor, mi querido. ¿Cómo no? Y ahí va Marco. Marco, sí, por favor, acércate. Buenas noches a todos. Gracias, Marco. Maestra, felicitarla porque este es el momento adecuado en el cual se va a revalorar la imagen y los antecedentes de Sor Juana. Creo que nos ha llevado por un viaje, por un camino que nos hace conocer a una mente brillante que, a pesar de que nació en un momento inadecuado para la mujer, supo superar todo con el equipo biológico que traía por naturaleza. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Juan Carlos. Bueno, buenas tardes. Acércate, por favor, al micrófono. ¿Sí se escucha? Sí, ahí sí se escucha. Adelante. Pues muchas felicidades a José por esta exposición tan nítida. ¿Ya me están viendo? No, tienes que... Pero sí me escucha, ¿no? Que es lo importante. Te escuchamos, adelante. Sí, comentaba que muchas gracias por esa exposición tan culta y tan clara por parte de Josefina. A lo mejor es pregunta, ¿eh? Sí. ¿Se pudiera hacer así como una historia de caricatura, como un capítulo de una serie bueno, ya ha habido, ¿no? Ya ha habido una serie de Sor Juana, creo que la vimos juntos, pero se pudiera hacer, por ejemplo, esta presentación de manera animada. ¿Sería posible, por ejemplo, una presentación de Sor Juana de su vida, así como se platicó ahorita, quizás en una caricatura de 1 hora, hora y media, 2? ¿Es posible hacerla? Y con las herramientas actuales que hoy se cuenta, por ejemplo, platicábamos la otra vez, ¿no? De la inteligencia artificial. Pedirle que nos hiciera una caricatura o una presentación caricaturesca o caricaturada, o no sé cómo se pueda expresar, Sí. de Sor Juana, y montarnos en ella y poderla exponer en este tipo de foros. ¿Sería posible eso?
Esa es la pregunta. Sí, claro que sí. De hecho, ya existen varios cómics, Sor Juana para niños, ¿no? Hay varios libros que hablan, yo tengo, de hecho, varios libros que se han hecho muy bonitos para niños, ¿no? Sobre la vida de Sor Juana. Hay algunos cómics como para adolescentes que se han hecho de Sor Juana. Incluso animaciones. Como dijo Alfonso Reyes, es una figura tan fascinante que en diferentes épocas pues, ha habido series. La primera serie que hubo de la vida de Sor Juana es una serie que hizo Octavio Paz a partir de su libro Las trampas de la fe. Las trampas de la fe es un gran ensayo, enorme, es una obra así enorme que hizo Octavio Paz de la vida de Sor Juana, pues con muchas cosas para debatir, ¿no? Que todavía se siguen debatiendo, y se hizo una serie grande. Después el Canal 11 hace unos años hizo otra serie sobre la de Sor Juana. Hay películas no muy buenas sobre la vida de Sor Juana, pero sí hay. Y sí hay, y bueno, yo creo que con la inteligencia artificial, claro que se podría hacer un nuevo cómic o a lo mejor sí no sé, una caricatura sobre la vida de Sor Juana, ¿no? Así como se han hecho de otros, así como hay ahora Cortázar para niños o, no sé, Frida para niños, ¿no? O sea, Frida Kahlo, no sé si ustedes han visto, ¿no? Que hay Frida Kahlo también puede ser para niños, ¿no? Claro que sí. Sí, yo creo que de que se puede, y más con las herramientas nuevas de la inteligencia artificial, ¿no? Gracias. Pues muy bien, yo creo que pues Sor Juana es de alguna manera, como se predijo, va a ser inmortal. Ujú, Se ha convertido también en un mito y una leyenda. Y ujú. eso pues da para mucho. Es más bueno que malo, ¿no? Entonces, Claro. no sé si alguien más tenga alguna pregunta para la maestra. Nada más quiero yo felicitarla nuevamente a Josefina Félix por su excelente presentación acerca de este singular personaje femenino y que pues mucho de la conferencia es motivadora para quien la oye principalmente, y de aquí pueden surgir varias inquietudes literatas o en búsqueda de sonetos Ujú. que puedan revitalizar este tipo de literatura. Felicidades a todos y a ti en especial, Josefina. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Si pues, les interesa, ay, disculpe, no, adelante, adelante. si les interesa, pues hay varios libros que se pueden leer sobre la vida y sobre la vida de Sor Juana. Por supuesto está el de Octavio Paz, que pues es de los años 80, finales de los 80, 86 creo, grueso. Pero acaba de salir uno nuevo de Alejandro Sorona, que de la editorial JUS, J-U-S, JUIS, junto con el gobierno del Estado de México, que es como una nueva biografía de Sor Juana, muy bien organizada, muy bien planteada, que vale mucho la pena leerla, ¿no? Ahora, que si no les gustan pues lecturas duras, pero les gusta la ficción, pues siempre está esta novela de Mónica Lavín que se llama Yo la Peor, que es también sobre Sor Juana, es una novela interesante porque pues te va narrando la vida de Sor Juana, pero a través de los ojos de quienes la rodearon, no de la propia Sor Juana, ¿no? Sino de quienes la rodearon, que también está interesante. Y, y bueno, creo que pueden ser buenos momentos para entrarle a Sor Juana. También hay un libro que les puedo recomendar que se llama El esplendor de la época novohispana, de Irving Leonard, que se llama así, que del Fondo de Cultura Económica,
donde este señor hace un recorrido muy interesante por diversos factores de la sociedad novohispana, y un capítulo está dedicado única y exclusivamente a Sor Juana, y él, bueno, lo que más destaca es este conflicto que vive Sor Juana entre, digamos, la escolástica y el racionalismo, ¿no? O sea, el mundo escolástico frente al racionalismo descartiano, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Pero si no les gusta nada de eso, también sus poemas, ¿no? Y esos los encuentran en cualquier lado, chiquitos, grandotes, en internet, nada más con que le pongan Sor Juana aparecen miles, ¿no? O le ponen nombres necios y aparecen muchos también, ¿no? Hay muchas antologías de todos los tamaños, colores y sabores para disfrutar a Sor Juana Inés. Muchas gracias. De todas maneras, les comunico que esta conferencia, por si la quieren repasar, va a quedar en nuestra página de YouTube. En cuanto la tenga yo, se las comparto también para que las personas que no pudieron conectarse puedan tener acceso a ella. Pues si no hay más, muchas gracias. Nuevamente, buenas noches a todos. Nos vemos la próxima. Muchas Hasta pronto. gracias. Gracias. Gracias.